2:26, 14 de abril del 2023. Había hablado en algún momento en uno de mis videos acerca de la teología de la liberación. En estas horas quiero hablar acerca de la teología de la liberación, pero en el contexto de la lucha de clases, específicamente para aquellos profesores en teología y para aquellos que lideran iglesias cristianas, no carismáticas ni evangélicas, sino iglesias oficiales que tienen que ver con, que están relacionadas con la teología gubernamental, gobiernan a nivel gubernamental y resulta ser que van diferenciándose lentamente de todo lo que sea el catolicismo romano, inclusive el catolicismo anglicano, y buscan de alguna manera alguna guía, algún consejo en materia de equilibrio en los sistemas, al margen de lo que sucede y lo que sucedió aquí en América. Tengo entendido que se traduce en varios idiomas del mundo estos videos, y aprovechar a poder ayudarlos en ese aspecto. La teología de la liberación reivindica el valor de la historia, es decir, asume la idea según la cual el mundo y la sociedad no tienen un carácter inmutable ni perenal, sino que están en constante evolución y por consiguiente en transformación. Esa transformación, según los teólogos deben entender, es una transformación científica, ideológica, específica, que fue evolucionando en base a la estructura humana prioritaria. La Iglesia Católica imponía de que sí o sí la prioridad debían tener los satanes, los fantasmas, los advenimientos, y se encuentran ahora en medio de iglesias y catedrales oficiales en los países donde deben ser de procesos de transformación, donde las sociedades civiles, los gobernantes públicos no perdonan la relación con los trans. No es posible tener algún tipo de relación extra eclesiástica con tales individuos. En todo caso, en la sala pastoral de la iglesia, en todo caso dentro de la nave del templo, en todo caso algunos decían así, la nave por las sectas ya directamente decían el nombre de las falsas iglesias. No es posible ser parte de falsas transformaciones. La teología de la liberación y las luchas sociales tienen que ver con un equilibrio justo del individuo teólogo, pero no con una flexibilidad que no está dentro del currículum del profesional en teología. Dentro de este proceso los hombres no pueden permanecer estáticos y están obligados por su condición de viviente a intervenir con su trabajo enriquecedor para lograr cada vez más no solo las mejores condiciones de vida, sino nuevos estadios de superación en la individualidad y en las relaciones sociales. Es muy difícil el teólogo ser parte de la sociedad, que la sociedad no es una parte de la civilización, ni siquiera de la ciudadanía por porcentaje de pérdida de especie. El teólogo, el religioso, el líder eclesiástico va a intentar permanecer, incidir por medio de la palabra, la influencia y el oficio, pero no ser de superaciones individuales que tienen que ver con una cultura de adaptación a las especies contravencionales, que eso es el canon antiguo, el canon ilegal, el canon del dolor. Hay aquí una influencia del pensamiento, siempre influidos por este hombre que
parecería que quería ser ortodoxo también los marxistas, que reconocían por quienes adscriben a la reflexión teológica. En ella se ponía de manifiesto la importancia que Marx otorgó a la praxis como un instrumento transformador. Él imaginaba la teología de la liberación, el hombre teólogo, un hombre gobierno eclesiástico, pero que si lo dejaban en la calle inmediatamente podía gobernar desde una intendencia a un país entero. Lo que Marx proponía era no solamente leer lo que le llegaba de forma atómica, sino también entender lo que Marx entendía, un hombre que entendía lo que escribía. Un hombre llamado Feuerbach escribió lo siguiente: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es transformarlo, decía en la tesis Feuerbach. Muchos han sido traicionados por la filosofía, muchos han sido consumidos nuclearmente, quiere decir que se han tomado el sistema nervioso central a los teólogos, y Judas se ha reído por muchísimo tiempo en la mente. La Iglesia Bautista, hubo algunos que sabían de que solamente el tabaco podía evitar de que los demonios tomen el núcleo de la mente, como que los espanta y como que nuevamente vuelve el espíritu humano, y como que el cielo se siente un poco más cómodo al haber menos demonios. Y el teólogo pareciera que le costaría llegar a los procesos de transformación que pide una sociedad totalmente tomada por la velocidad del tren, tomada por el auto que no es de fabricación industrial, tomados por el demonio que aparece en la esquina, tomados por la secuencia de los policías que quieren tomar la vida. Aquellas iglesias, aquellos teólogos que están en medio de las grandes ciudades se encuentran en muy, pero muy grandes desafíos, porque tienen una doble responsabilidad, que es la pureza de la eclesía y el rol que deben cumplir dentro de la sociedad. Quiere decir de que aquellos que carecen de biología humana, que han heredado contravencionalidad, tanto Lucifer, Satanáses, pozos, son individuos que inclusive uno los ve en el fútbol y es increíble cómo juegan, pero que no reúnen requisitos de núcleo. Y si se les da la responsabilidad académica, científica, letrística, inmediatamente no llevan a cabo la doble función, eclesía y sociedad, sociedad y eclesía. Y es allí que pido a todos los seminarios que hay más que nada en provincias, de que piensen bien en intentar no perder el tiempo, ya que es una presión muy grande, ya que se necesita ser mínimamente humanoide para poder ejercer, porque es muy fácil estudiar, rendir, uno de a poco puede terminar una licenciatura en teología, una maestría, hacen programas de 3 años, pero resulta ser que después hay que llevar adelante la doble función, y es allí donde no podemos acumular como nación, como país-nación, todos los países en cada continente del mundo, no podemos acumular falsos teólogos. Un falso teólogo es como 1.000.000 de falsos presidentes. Cuando un falso teólogo se mantiene del lado de los Judas,
no hay cómo parar el sistema, ya que se hace eléctricamente un sistema de pura traición, 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 y es allí donde invito a reflexionar a todos aquellos que quieren abordar la ciencia, teología, y a poder mantenerse firmes aquellos que están gobernando una iglesia oficial nacional. Esta es la esencia de la praxis histórica desde el punto de vista de la teología. Y así se va llevando a un punto de vista correcto en cuanto a la escatología, que es uno de los grandes problemas que ha tenido la teología durante principalmente estos últimos 300 años. Muchísimas iglesias de los últimos días, iglesias del fin, iglesia del tiempo del fin, iglesia de la escatología del fin, donde escatología en sistemática, teología sistemática significa el estudio de los acontecimientos finales en materia principalmente de Apocalipsis, interpretación de Apocalipsis y el libro de Daniel. Invito a poder rever todos esos puntos de escalada que han utilizado los gobiernos de Judas para hacer eliminar unos a otros en la sociedad, y algunos teólogos escondidos en catedrales intentando ser la sociedad civil y la sociedad eclesía. Encontramos que muchos ya no están y es necesario mantenerse enteros. Hubo un hombre llamado Gutiérrez que decía lo siguiente: en efecto, si la historia humana es, ante todo, una abertura al futuro, ella aparece como una tarea, como un quehacer gubernamental. Construyendo al hombre, se orienta y se abre el don que da un sentido último a la historia, el encuentro pleno y definitivo con el Señor y con los demás hombres. Esto conduce a poner de relieve la preponderancia de la ortopraxis sobre la ortodoxia en la vida cristiana. Como decía Jesús en Mateo, el capítulo 7, versículo 21, no todo aquel que me dice, oh Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre celestial. Ese es el que entrará en el reino de los cielos. El lugar de importancia que se le asigna a la ortopraxis o recta acción no descarta el interés por la ortodoxia como conformidad, aceptación o reflexión sobre todos los preceptos considerados verdaderos. Lo que se pretende es evitar el exceso de la formulación de verdades, que significa una despreocupación por la acción, por la praxis, que es condición ineluctable para hacer la verdad. Fueron 2000 años de pura filosofía, donde los padres siguen separados de las filias. Y en estos tiempos, Judas lo que hace es buscar más filólogos. Se desarrolló con una velocidad extrema las logias, la masonería y todo tipo de fraude a la palabra. Y esa fraude a la palabra era apoyado por falsos ortodoxias, falsos ortopraxis, que debían mantener recta la acción. Aquello que creo que es lo correcto es lo que voy a hacer en ese caso específico. Aquel que propone eso no me cierra, no me encaja ni con la sociedad ni con la eclesía. Y a partir de allí es que estos logias, demonios siempre vestidos de negro, apoyados lamentablemente por los pozos, de aquí desde estas latitudes de provincia, inclusive la línea de Santa Fe para abajo,
naturalmente apoyaban toda clase de desvirtuación con fines de filología, como una espada de destrucción a quien quería hacer un sendero limpio. Y es tiempo de reformular estas verdades. Es tiempo de hacer la verdad, mantenerse del lado de la verdad y no dejarse engañar con respecto a los nuevos avances históricos en materia de manuscritos. Quiere decir de que ¿quién no supo la historia de Judas Iscariote? ¿Quién no alguna vez nos le dijeron tomate un caldo, caldeo? ¿Quién alguna vez no confundió a Ariel Leónidas Meda con respecto a los medo-persas? Si bien tiene algo de sangre de allí, un hombre que no tuvo relación con los poderes políticos y con la intencionalidad de destrucción como lo tuvo Judas. Y la filosofía va confundiendo y los aires van tergiversando y la intencionalidad se va llenando de demonios. Y es allí donde hay que reformular lo que se piensa, defender aquella verdad progresiva que hace de que uno se sienta eclesiásticamente seguro, pero tan seguro que podría salir de la iglesia y también mirar a la cara a los niños, a las madres de las niñas, a aquel que está arreglando la calle, o inclusive a un colectivero humano que llevaría a uno de un lado al otro en un colectivo construido por procesos industriales. La verdad, para la reflexión teológica crítica, implica la búsqueda constante y el compromiso. Este es el sentido histórico que conduce al recto obrar del hombre en el mundo hacia el reino de Dios. Uno de los aspectos básicos de la ortopraxis es la liberación. Aquellos hombres, mujeres, niños que nacieron libres y no tienen causa, ni penal, ni causa judicial, no incumplieron con la sociedad. Pero llegan los aires, llegan los enemigos de la sociedad y de la iglesia y los atrapan, los dejan entre fuegos. No sabían que habían nacido en medio de guetos. La teología de la liberación, la ortopraxis de la liberación, implica la eliminación de la denominación, de la dependencia y la abolición de la explotación del hombre por el hombre. Circuitos que parecerían ser seguros para la sociedad civil, donde si no estoy dentro de la obra, ¿cómo hago para vivir? No había vida fuera de ciertos lineamientos. La teología de la liberación, la ortopraxis de la liberación es el empoderamiento del ciudadano civil donde se siente bien en su país, en la ciudad, en su subcontinente, pero muchísimo más cuando llega el sábado o el domingo y va a una iglesia y siente de que hay una suave y natural coordinación, una suave armonía entre la sociedad y la iglesia. Y es allí que el hombre deja de ser explotado por el hombre. La abolición de las estructuras lineales va desapareciendo y la voluntad empieza a ser una realidad.
Aquí se plantea el problema que introduce una aparente contradicción en base a los sistemas Judas, donde no permite que haya esa línea. Trabajan para que haya Simón, Iscariotes, Iscariotes, Simón. Trabajan para que haya Iscariotes transando con mujeres de mala vida y Simón tapando a Iscariotes y a esa mujer de mala vida. Se hacen pozos. Se hacen pozos en Groenlandia, se hacen pozos en Rusia, se hacen pozos en China, se hacen pozos en Mongolia, se hacen pozos en lugares donde no son pozos. No podemos permitir los eclesiásticos, esas familias malditas, después de tener tanta, pero tanta innovación tecnológica, donde en un solo pasar, como una ecuación, dirían hoy a la mañana, ya estamos estudiando, decían algunos ejércitos bélicos, estamos estudiando como una ecuación, ¿es Simón, es Iscariote, es Magdalena o no lo es? Debemos ser moderadores de estos cambios, de estas transformaciones, dejar de lado el cheterío donde yo fue mi primer pecado. Yo quería estar en la iglesia central de Cochabamba, no quería ir a la iglesia de Quillacollo ni tampoco a la de los Aymara, ya para adentro, casi llegando a La Paz, donde no había agua. Yo quería estar en la iglesia central, entonces me mandaban y me decían, no, Pablo, yo te vamos a mandar a la iglesia central. Estaba haciendo yo eran 600, 700, 800 hermanos ahí, donde era muy cómodo estar en la iglesia central de Cochabamba y no allí adentro. El teólogo tiende ¿no? a la clase social, a donde se siente más cómodo, más querido, más apreciado, y donde el nivel de vida parecería ser mejor. Pero es allí donde hay que hacer un acto magnánimo y evaluar la sociedad civil, la sociedad de clases, y entender de que la denominación se va terminando, el lineamiento se va terminando, y las iglesias pasan a ser como nacionales, como centros de educación teológica, que es lo que vino haciendo por mucho tiempo, inclusive continentes como África, como Oceanía, y que no les resultó lamentablemente allí en Europa. La historia se ha desarrollado en un marco conflictual en el cual siempre los teólogos están incluidos en la actualidad, y este conflicto impide la concreción de la fraternidad humana, la que indudablemente debe ser el objeto de la historia. Necesitamos teólogos, líderes eclesiásticos que estén por encima de la corrupción fraternal. Muchísima persecución desde niño. Seguían a mi persona los curas, intentando hacer pasar por la fraternidad. Lamentablemente uno de ellos, tengo entendido que está preso en Campana, aquí en lo que es provincia. Es necesario ir olvidándose de aquellos líderes que estuvieron del lado de Judas y poder reformar y transformar y mantenerse nivelados, no por las logias. Decía Gutiérrez, es necesario ver con lucidez que negar el hecho de la lucha de clases es en realidad tomar partido de los sectores dominantes. La neutralidad en esta materia es imposible. El asunto no es admitir o negar un hecho que se impone a nosotros, sino saber de qué lado se está. No podemos estar más del lado de Judas. No podemos más coquetear con Simón. No podemos más dudar de Magdalena.
no fue sincero su perfume, fue estratégico. Y es allí que tenemos el más grande desafío, aquellos que lideramos la teología, para poder aplicar en la iglesia cristiana un amor tan pero tan sincero, que lo que la sociedad nacional quiera es que la iglesia nunca se termine afuera.